Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Hablando con mucha gente sobre Sudamérica, me di cuenta que muy pocos conocen algo sobre la Gran Guerra o la Guerra de la Triple Alianza, conocida en Paraguay como la Guerra del 70, el conflicto más devastador de la historia de Sudamérica entre Paraguay y una coalición formada por Argentina, Brasil y Uruguay, que comenzó en 1865, justo cuando la Guerra Civil estadounidense llegaba a su fin. ¿Coincidencia? Y terminó en 1870. Según las estadísticas, fue una de las peores derrotas militares infligidas a un Estado moderno, con unas pérdidas de entre 40-60% de la población y 70-90% de los hombres paraguayos. Personalmente estoy sorprendido y aprecio mucho la fuerza y el sacrificio de los paraguayos en una lucha larga en inferioridad numérica y técnica militar que duró 5 años largos. Pero ¿cómo comenzó todo? Una gran pregunta. Veamos los hechos. Es muy fácil suponer que la guerra fue causada por las decisiones imprudentes de alguien, pero en este caso, como en otros muchos, había factores políticos más importantes en juego. Argentina y Brasil estaban compitiendo por el estatus de gran potencia en Sudamérica, y Paraguay fue simplemente el punto de detonación de la explosión, utilizando como chispa el joven estado Uruguay. Todo es muy poco conocido fuera de la región, incluso en los países involucrados, pero sigue siendo una de las cicatrices más profundas de la historia moderna de Sudamérica. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, Paraguay era una potencia regional mediana. Comenzó una industrialización vertiginosa durante la presidencia de Carlos Antonio López, que tomó el poder después del doctor José Gaspar Rodríguez, y continuó una cautelosa industrialización. Comenzó a construir el ejército del país, construyó una fortaleza masiva en Humaitá y firmó tratados con muchas de las potencias regionales para utilizar los sistemas fluviales para el comercio. Ha traído expertos europeos para construir un astillero, una fundición y uno de los primeros ferrocarriles de Sudamérica. También reforzó el ejército para disuadir a los nerviosos vecinos de Paraguay. Argentina consideró el país como una provincia rebelde hasta 1852, mientras que Pedro II, el emperador brasileño, reclamó tierras que España y Portugal habían disputado. En 1862, Carlos Antonio López Murillo y fue sucedido por su hijo Francisco Solano López. El joven López heredó un Paraguay fuerte, unido y próspero, sin relaciones muy positivas con Brasil y en menor medida con Argentina. Las relaciones estables con Uruguay eran típicamente necesarias para Paraguay, dada su posición sin litoral. López vio a Paraguay convertirse en un árbitro regional cuyo trabajo consistía en mantener el delicado equilibrio de poder en la región. En 1864 vio su oportunidad. Los portugueses atacaron con frecuencia su territorio durante el periodo colonial. Buenos Aires lo consideraba una provincia renegada y Brasil continuó observando las provincias de Misiones, que tomaría como resultado de la guerra después por su valiosa yerba mate, por supuesto.
Para proteger sus intereses comerciales, Brasil amenazó con intervenir en un conflicto civil en Uruguay entre el Partido Blanco al poder y amigo de López y el Partido Colorado sostenido de Brasil y Argentina. López temía que esto alteraría el equilibrio de poder regional y anunció que Paraguay no podía tolerar la presencia de tropas brasileñas en el suelo uruguayo. En el mismo tiempo, esto le cortaría el acceso al océano. Brasil dio un ultimátum de 6 días al liderazgo uruguayo, después de cual invadió Uruguay como fuerza de mantenimiento de la paz, entre comillas. Bueno, en 1864 Paraguay declaró la guerra a Brasil, atacando Mato Grosso do Sul. Inicialmente Argentina era neutral, pero Paraguay tenía otro punto de vista. Después de analizar los hechos, Argentina mantuvo relaciones comerciales favorables con Brasil, dio su bendición a la oposición uruguaya y no permitió el paso de las tropas paraguayas por sus territorios con fines militares o logísticos. En este momento, Paraguay declaró la guerra contra Argentina. Tengo que mencionar que en este punto del conflicto, Paraguay tenía el ejército más poderoso en número y entrenamiento en comparación con la futura Triple Alianza, entre comillas. Recuerde, López heredó un país muy fuerte y próspero, muy diferente al Paraguay con el que estamos familiarizados hoy en día. Paraguay tenía buenas razones para creer que tenía una oportunidad mayor en el conflicto. Ante estas dificultades, Argentina, el Partido Colorado o Partido de Oposición de Uruguay y Brasil formaron el Tratado de la Triple Alianza ofensivo y defensivo en 1865 con el objetivo de consolidar sus fuerzas contra Paraguay, y se le dio el liderazgo al presidente argentino. Tratado que permaneció en secreto hasta el marzo de 1866, cuando fue revelado en el Parlamento británico. Me pregunto por qué fue necesario mantenerlo en secreto hasta el marzo de 1866 y revelado justo en el Parlamento británico. En el tratado acordaron de anexar la mitad del territorio de Paraguay, cobrar reparaciones de guerra y prohibirle a Paraguay de mantener un ejército y luchar hasta que López fuera derrocado. En una palabra, destruir completamente el Paraguay. Pero nos encontramos con una gran polémica del tratado. Tanto Brasil como Argentina querían incorporar en sus fronteras el territorio de Paraguay llamado Gran Chaco. Las probabilidades estaban en contra de Paraguay. La población combinada de los aliados era 25 veces mayor. Paraguay confió en el equipo de la era napoleónica, mosquetes, cañones del siglo XVII y barcos de madera, pero al estar sin litoral, no pudo importar armamentos modernos. Los aliados finalmente reunieron rifles de largo alcance, artillería y buques de guerra blindados. Paraguay quedó casi inmediatamente aislado del mundo exterior debido al bloqueo brasileño del sistema fluvial Paraná-Paraguay. Esto esencialmente cerró la puerta de los envíos de armas y ofertas de préstamos de capital, un desarrollo clave que obstaculizó el esfuerzo de guerra paraguayo. A medida que avanzaba la guerra, los bancos británicos ofrecieron préstamos a Brasil y Argentina a través de los mercados de bonos. Además, Brasil y Argentina tenían acceso a armas y envíos navales. Los paraguayos pronto fueron echados desde Uruguay y Brasil, y López
propuso la paz, pero el honor del emperador Pedro II no le permitió renunciar hasta que su rival fuera derrocado, porque las tropas brasileñas hicieron la mayor parte de la lucha. El líder paraguayo, que se respetaba a sí mismo, podría haberse rendido en los términos del pacto secreto, por supuesto, pero esta sería la desaparición del Paraguay como él lo conocía. El tratado secreto exigía que López dejara el poder, que Paraguay pagará todas las deudas y daños acumulados por los aliados durante la guerra y que los ríos de Paraguay se abrieran al comercio. Lo que comenzó como una escapada caprichosa se convirtió en una guerra total y una lucha por la supervivencia nacional. Más importante aún, la guerra continuó porque la población paraguaya se comprometió completamente con ella hasta un cierto punto. Por supuesto, cuando Tuyuti, el tercer ejército paraguayo, fue destruido, el primero fue uruguayano, el segundo Riachuelo, donde muere la armada, y en Tuyuti se acaba el último ejército formado como ejército. A partir de este momento, todo es incomprensible. Desde este punto y desde este momento ya no se entiende la guerra. A partir de este momento todo fue destrucción pura de ambos lados, una pura matanza sin sentido. Ya no había guerra. Creo que continuaron esta matanza y el motivo fue para no respetar el artículo 8. Las tres naciones firmaron un tratado que establece que la paz, la seguridad y el bienestar de sus respectivas naciones es imposible mientras exista el actual gobierno de Paraguay, y que es imprescindible para los mayores intereses que ese gobierno desaparezca, al mismo tiempo respetando la soberanía, la independencia e integridad territorial de la República de Paraguay. El artículo 8 de su acuerdo dice específicamente que no tomarán territorios, pero al final las tres naciones de la Triple Alianza tomaron el 25% de las tierras de Paraguay. Es verdad que lo que pasó en el último año de guerra no lo entiende nadie, y necesitamos más datos. Ya no había ejército. López, sin embargo, no se rendiría. Trasladó su capital de un pueblo a otro, llevando consigo todos los archivos estatales. Imaginó una gran conspiración contra él. Encarceló y torturó a miles de sus partidarios más leales, su propia madre y su hermana. Su hermano estaba entre las 700-800 personas que había ejecutado, a menudo con lanza para ahorrar municiones. En 1870, el ejército brasileño lo arrinconó por fin en Cerro Corra, en el remoto noroeste. Su anillo tenía un eslogan: victoria o muerte, que honró al negarse a rendirse. Muero con mi tierra natal, proclamó antes de recibir un disparo, aunque sus partidarios insisten que dijo por mi tierra natal. Bueno, Elisa Lynch, su consorte irlandesa, lo enterró junto a su hijo. Paraguay ha hecho muy poco para contar la verdadera historia de la guerra. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.